En la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, presentamos Arica en la historia. Con la conducción del profesor ariqueño, Patricio Moya Muñoz. Hola. Tengan todos un muy, pero muy buen día. Nos encontramos en Radio Universidad Tarapacá, en la 95.9 del dial, para un nuevo capítulo de su programa Arica en la historia. Esta semana hablaremos sobre el escudo de Arica. Prácticamente todas las ciudades de Sudamérica poseen su escudo de armas, los que llevan símbolos que les representan y son fácilmente identificables. Así, por ejemplo, el de Iquique lleva la torre de la Plaza Prat, chimeneas de las pesqueras y la boya de la Esmeralda del combate naval de Iquique. El de Arequipa lleva un casco de conquistador español, dos leones, el volcán Misti y el río Chili. El de Tocopilla hace referencia a las industrias eléctricas, a las termoeléctricas, a las actividades portuarias, el salitre y el ferrocarril salitrero. El de Antofagasta lleva una imagen de la portada, una llave y un ancla. El de Lima, dos águilas imperiales, una estrella y tres coronas. El de Santiago, un león rampante. Y así, cada escudo intenta representar a su ciudad, su historia y sus valores. La mayoría son de reciente confección y unos pocos, tienen una larga historia que se adentra en lo que fue la colonia española y el imperio español. Tradicionalmente, los escudos de armas representaban el elemento central de un logro heráldico, de un honor que una persona y sus descendientes merecían representar en sus escudos de armas, para lo cual se les concedió ese derecho. Por extensión y evolución posterior, se hicieron propios también de los reinos o los estados, de una organización, una corporación o una ciudad. Por ello, la mayoría de los apellidos de origen español tienen un escudo de armas que recuerda algún honor que uno de sus antepasados obtuvo. Búsquenlo, vean en Google, coloquen su apellido y coloquen al lado escudo de armas. Y les aseguro que lo más probable es que aparezca el escudo que pertenece a ese apellido. Por ejemplo, el escudo de los González y el de los Heredia muestran castillos. El de los López tiene 13 círculos de oro. El de los Cortés tiene corazones y castillos. Y el de los Moyas, una escalera. Así, también los escudos de armas de las ciudades representan algún honor que dicha villa habrá obtenido. Ahora, les pregunto, ¿y el escudo de Arica? ¿Es de una confección moderna como el de Iquique, Tocopilla y Antofagasta? ¿O de composición antigua como el de Arequipa, Santiago y Lima? ¿Qué dices tú? Bueno, respiremos hondo y saquemos pecho los ariqueños. Nuestro escudo de armas es muy, pero muy antiguo, originándose durante la colonia española, en que tuvimos el honor de que fuese otorgado directamente de la mano de un rey de España. Veamos por qué tuvimos este alto honor. Una noche del año 1545, un pastor quichua llamado Diego Hualpa, que se había perdido pastoreando sus llamas, acampó al pie del cerro llamado Sumaj Orco o Cerro Hermoso, también llamado Orco Potoxi o Cerro que brota plata, ambos nombres quichuas
preincaicos. Para abrigarse del frío de la noche a más de 4.000 metros de altitud, Diego Hualpa encendió una gran fogata y al despertar por la mañana encontró entre las brasas hilillos de plata, fundidos y derretidos por el calor del fuego. El cerro era tan rico en mineral de plata que estaba a flor de tierra. Pues bien, el 1 de abril de 1545, un grupo de españoles, aprovechándose del descubrimiento de Diego Hualpa, encabezado por el capitán Juan de Villarroel, tomaron posesión del que sería llamado Cerro Rico de Potosí. Tras confirmar el hallazgo del pastor, quien continuó toda su vida siendo pastor, e inmediatamente establecieron un poblado con el que se inició la principal empresa mercantilista del Imperio Español, y Potosí llegó a ser la ciudad más poblada de América, con más de 160.000 habitantes, una ciudad riquísima. Paralelo a esto, Arica se transformó en el puerto de Potosí durante casi 150 años, hasta que en 1776 se creó el Virreinato de La Plata, actual Argentina, pasando a su dominio la audiencia de Charcas y Potosí. Durante esos 150 años proveíamos a Potosí de alimentos y productos agrícolas, sacados de Yuta, de Azapa y de todos nuestros valles, precordillera y altiplano. Y por aquí se embarcó la plata que se traía desde esa ciudad. Por aquí se desembarcaba el azogue o mercurio, que se usaba para extraer la plata de la roca, además de joyas, muebles, trajes y diversos artículos de lujo para enviarlos a Potosí, pudiéndose ver en nuestra bahía docenas de galeones, naos y otro tipo de embarcaciones de esa época. Todo este comercio se realizaba en caravanas de llamas inicialmente, las que fueron reemplazadas por mulas. Se consolidaría así un desarrollo ariqueño asombroso, alcanzando nuestra ciudad una población de unas 30.000 almas, y en el siglo XVII Arica sería el puerto de mayor movimiento del Pacífico, superando incluso a Valparaíso en el Reino de Chile y al Callao en el Virreinato del Perú. Además, a mediados del siglo XVII se empieza a explotar el oro de Choquelimpie al interior de Arica, en el altiplano. Se calcula que en 1700 transitaban unas 200.000 mulas desde Arica y hacia Arica. Pero nuestra ciudad nunca alcanzó el nivel de las ciudades americanas más grandes, ya que los españoles morían de malaria si permanecían aquí por un par de años. Además, temían a los piratas y los terremotos, por lo que preferían asentarse en Tacna o en Arequipa. Pero pronto además descubrieron que estaban a salvo en las alturas y se instalaron en Putre desde 1580. Y en 1620 fundaron el pueblo de Belén en la precordillera. El azogue o mercurio era traído desde Europa o Huancavelica y venía en bolsas de cuero, las badanas como le decían en ese tiempo. El peso y consistencia líquida de este metal lo hacía muy difícil de transportar, por lo que los españoles entregaron esta responsabilidad a expertos caravaneros aymaras, los azogueros como se le llamó, quienes tenían mucho prestigio entre los demás indígenas, transformándose en empresarios que introducirán los principios del capitalismo mercantilista, el que modificará milenarias prácticas culturales andinas. Las badanas, esas bolsas de cuero, eran confeccionadas en la zona central de Chile, del Reino de Chile, y eran un inmenso negocio,
además de motivo de contrabando de bananas y otras actividades bastante sucias. Las llamas y luego las mulas necesitaban arneses de totora para cargar las bananas, las que eran confeccionadas en Arica durante el invierno por indios especializados que bajaban de las tierras altas. Las 200.000 mulas que se usaban necesitaban alimentación y así van surgiendo nuevos grupos sociales indígenas, los que van incorporando conceptos culturales propios de los europeos. Pero nada es eterno. Y hacia 1650, las vetas de plata del Cerro de Potosí empezaron a agotarse por la sobre y rápida explotación. En 1719, una epidemia de tifoidea mató a cerca de 22.000 personas y otras tantas abandonaron nuestra ciudad. Para 1750, la población de Arica se había reducido de 30.000 a unos 7.000 habitantes. Agreguemos que desde 1776, Potosí y toda la audiencia de Charca, la actual Bolivia, pasó a ser parte del Virreinato de la Plata, hoy Argentina, por lo que este metal dejó de embarcarse a España por Arica, para hacerlo por Buenos Aires. De allí el nombre de Virreinato de la Plata, porque por allí salió la plata de Potosí. Hacia 1825, Potosí, que había alcanzado 160.000 habitantes, ahora, en el comienzo del siglo XIX, tenía apenas 8.000 habitantes. Y Arica, ese próspero puerto, apenas unos cientos vivían acá. Pero antes de que se produjese esta decadencia, y por la gran importancia que tuvo nuestra ciudad, fue nombrada en 1575 la muy ilustre y real ciudad de San Marcos de Arica, por orden del rey Fernando II. Un tremendo honor. 82 años después, el virrey de Perú, Luis Enríquez de Guzmán, por instrucciones directas del rey Felipe IV, ordenó a don Nuño Ordóñez de Águila, que era corregidor de Arica, que la figura emblema de la ciudad fuera protocolizada en el libro de acuerdos o cédulas reales, orden que fue cumplida el 4 de junio de 1657. Repito, el virrey de Perú, por instrucciones del rey, dio órdenes al corregidor que se confeccionara un documento donde se protocolizaba el escudo de Arica. Después vamos a volver a eso. Esto porque el rey Felipe II nos hubiese dado el título de ciudad real, por supuesto que era un honor, pero que un segundo rey, ahora Felipe IV, nos diese un emblema real, era un altísimo honor, algo que prácticamente ninguna ciudad tuvo merecimiento de homenaje por parte de dos reyes del Imperio Español. Arica fue una de las pocas ciudades que contó con esta real gracia. El documento original de protocolización tiene dibujo del escudo y junto a él dice lo siguiente, y se lo cito a la letra: por cuanto ese majestad, señor virrey, ordenó que según cédula de su majestad el rey, se protocolizara la figura emblema de la ciudad de San Marcos de Arica, cumpliéndose este mandato el 4 de junio de 1657. Conde de Alba. Al margen, Conde de Alba era el título, uno de los títulos que tenía el virrey del Perú, Luis Enrique de Guzmán. Continúa el documento. Por mandato de fuerza, don Juan de Cáceres y Ulloa, ciudad San Marcos de Arica, Felipe IV. Y después agrega, dos campos iguales, superior, fondo Oromonte blanco de plata, inferior,
fondo azur, barras ondulantes de plata. Archivero Juan del Cuadro. Al contrario de la falsa acta de fundación de Arica, que como vimos en el capítulo anterior, no existe, el documento de protocolización original del escudo de Arica es totalmente verídico, siendo un papel escrito a mano con tinta ferrogálica de 31 centímetros de alto por 21,5 centímetros de ancho. Contiene un boceto de lo que sería nuestro escudo, sin colores, que con un burdo trazado muestra 2 leones rampantes ubicados a la izquierda y derecha del escudo, y debajo de él 2 castillos que ya voy a explicar por qué estaban allí. En el documento 3 líneas describen cómo debe ser nuestro escudo. La primera línea dice 2 campos iguales, lo que en el dibujo que incluye la misma acta de protocolización aparecen de manera horizontal una arriba de la otra. El acta continúa con la siguiente frase: superior, fondo oro, monte de plata. El color oro de fondo del campo superior representaría al oro del Virreinato del Perú, al cual pertenecía Arica. En tanto, el monte de plata, ¿le suena algo eso? Monte de plata, por supuesto, representa al Cerro Rico de Potosí, que como ya vimos, fue el que dio a Arica su gran importancia como puerto para la más grande empresa mercantilista de esa época. Finalmente, el documento dice: inferior, fondo azul, barras ondulantes de plata. La palabra azur, en lenguaje heráldico, el lenguaje de los escudos, es en realidad azul, lo que representa a la costa de Arica y al mar. Y las barras ondulantes de plata hacen referencia al transporte de la plata por el Océano Pacífico. Por lo tanto, nuestro escudo es una representación gráfica de la función de puerto que tenía Arica para Potosí y para el Imperio Español, y el rol que jugaba en el transporte de la plata, esencial para la hacienda del Virreinato del Perú y del mismo Imperio Español. Algunos creen ver en el cerro que aparece en nuestro escudo al Morro de Arica. Les digo, eso está totalmente equivocado, pues es el Cerro Rico de Potosí. Según las normas de la blasonería, que es lo que habla de cómo deben ser los escudos de armas, el arte de los escudos de armas lleva a que el escudo de Arica sea altamente honorífico por la presencia de las insignias de los reinos de Castilla y León, por la simpleza de sus componentes. No está lleno de símbolos, dibujos, formas y colores como otros escudos. Es muy sencillo. Por la representación del oro y de la plata, metales valiosísimos, según los conceptos económicos del capitalismo mercantilista imperante en esa época, y por la presencia del mar, principal vía de comunicación mundial de esa época. Este extraordinario documento fue adquirido el año 1918 por Alfredo Reiteri Cortés, de un yuteño afrodescendiente, un negro de Utah, de apellido Corbacho, uno más de la corbachada, el que le mostró, cuando lo invitó a conocer su casa en Utah, añosos documentos familiares, entre los que se encontraba uno que hablaba de Arica. Muy curioso, Alfredo Reiteri lo compró y de la investigación realizada concluyó que se trataba del acta de protocolización de nuestro escudo de Arica. Un casual rescate de una parte clave de nuestra historia. Analicemos ahora el boceto del escudo que contiene este documento y que con burdo trazado muestra 2 leones ubicados a izquierda y derecha del mismo y debajo de él
dos castillos. Cristóbal Colón, cuando llegó al Nuevo Mundo, en nombre de la reina Isabel de Castilla, la que había financiado la expedición empeñando sus joyas personales al judío Luis de Santángel, un protegido de la corte, por lo que América era propiedad de Isabel y sus descendientes. Bueno, Cristóbal Colón, cuando llega a América, porta un estandarte donde están presentes los leones del reino de León y los castillos del reino de Castilla. Por lo tanto, América pasa a ser, como dije, propiedad de la reina Isabel. Pues bien, el escudo de Castilla, como acabo de decir, contiene un castillo de oro con 3 torres sobre un campo rojo. Por su parte, el escudo de León muestra un león rampante rojo. A ver, rampante significa furioso, que está en actitud de atacar. Este león posee en el escudo del reino de León garras, lengua y una corona de oro y sus manos o garras abiertas sobre un campo de plata. Es así que las naves de Colón enarbolaban el emblema que unía en uno solo a los escudos de Castilla y León. Por lo tanto, los 2 leones rampantes ubicados a la izquierda y derecha del escudo de Arica, con sus garras abiertas, se originan del escudo del reino de León, mientras que los 2 castillos que originalmente estaban debajo de él surgían del escudo del reino de Castilla. En tanto, el monte de plata representa al cerro Rico de Potosí, desde donde llegaban a Arica los lingotes de plata, y repito, no representa el morro de Arica, que en aquel tiempo no tenía ninguna importancia. Es necesario hacer notar que en el original de nuestro escudo de armas no aparece la frase "mayor es mi lealtad", la que será incluida años después, como veremos en el próximo capítulo sobre el levantamiento de Tupac Amaru. Ahora, comparemos nuestro actual escudo de Arica con el original, aquel que se nos otorgó por orden del rey Felipe IV, lo que fue expresado en el acta de protocolización del escudo de Arica, el año 1657, describiendo cómo debía ser nuestro emblema. Comparemos. Primero, en el campo superior, recordemos está separado en 2 campos. En el campo superior, el Cerro Rico Potosí aparece en nuestro escudo actual en un fondo de plata y no de oro, como decía el acta de protocolización. Segundo, en nuestro escudo actual el cerro es café y no blanco de plata, como dice el acta de protocolización. Tercero, las barras ondulantes del campo interior en nuestro escudo son blancas y no de plata. Cuarto, los 2 campos descansan sobre un fondo rojo de color rojo. Sobre un fondo de color rojo, el que no existía en el original. Quinto, los leones, ubicados a izquierda y derecha, tocan con sus garras el escudo, casi sosteniéndolos, cuando en el original estaban distantes del escudo. Quinto, ambos leones son amarillos con lengua roja, pero el león del reino de León, como ya dije, es rojo, con garras, lengua y corona doradas. Sexto, el fondo de la composición es blanco en nuestro escudo actual, es decir, el blanco no aparece en los escudos reales. Séptimo, no aparecen los 2 castillos ubicados originalmente en la parte baja del escudo, por lo que nuestro actual escudo de Arica ya no tiene relación con el reino de Castilla, esencial en su origen, porque la reina Isabel era reina de Castilla y de León. Octavo, la cinta inferior se ha simplificado y se le ha escrito la frase San Marcos de Arica. Y noveno, será incorporada una cinta superior con la frase
mayor es mi lealtad, la que tiene su origen un siglo después del acta de protocolización del escudo de Arica. Algunas de las diferencias entre el escudo original y el que tenemos hoy son errores que se han perpetuado con el tiempo. Otras diferencias son ajustes en los 367 años, 367 años que tiene el acta de protocolización de nuestro escudo. ¿Será conveniente realizar un rediseño de nuestro escudo actual en rescate de su origen o asumimos como definitivo el que tenemos hoy? Les dejo planteada la pregunta para que ustedes comenten una vez hayan visto este video. Les doy las gracias por su atención y espero que este programa haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo lunes 4 de marzo, donde hablaremos sobre el levantamiento de Tupac Amaru, un gran levantamiento indígena ocurrido a finales del siglo XVIII, hacia finales de la colonia, que también alcanzó hasta las tierras de Arica y Parinacota. Recuerden, conocer nuestro pasado nos permite comprender el presente y mejor prepararnos para nuestros posibles futuros. Muchas gracias. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Arica en la historia, con la conducción del profesor ariqueño Patricio Moya Muñoz.